La sexta charla, que ya habíamos predeterminado, como tenéis en el programa, bueno, pues la hemos denominado Una unión por la igualdad y, sobre todo, Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030. Ya ha salido en varias charlas anteriores referencia a la Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y, bueno, pues vamos a contar para esta charla con un experto totalmente en esta cuestión. Él es Alejandro Moledo. Brevemente, él es el responsable y coordinador de políticas, entre otras cosas, sobre nuevas tecnologías e innovación del Foro Europeo de Discapacidad, el Europe Disability Forum. Por lo tanto, con todo su trabajo que él está realizando, él y otras muchas más personas en el Foro Europeo de la Discapacidad, pues se defiende esto, los intereses y la mejora de la calidad de vida de unos 80 millones de personas europeas con discapacidad, ¿no? Él es valenciano, vive en Bruselas y, bueno, pues con todo su trabajo está acercando y coordinando ese trabajo también político de los eurodiputados, de activistas de la discapacidad y de la sociedad civil, ¿no? Pues para lograr directivas europeas en todos sus ámbitos mucho más inclusivas. Alejandro, un placer tenerte con nosotros, tú ahí en Bruselas y nosotros aquí en Valencia, tu tierra, pero te llevamos en el corazón, como suele decir. Adelante. Muchas gracias, Luis, y buen día a todos y a totes. Buen día. Sí, me habría encantado estar con vosotros hoy y la verdad es que es una pena tener que unirme a través de una videollamada, pero bueno, espero que podamos mantener una discusión interesante acerca de la nueva estrategia de los derechos de las personas con discapacidad. Efectivamente, mi nombre es Alejandro Moledo y trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad, que me gusta decir siempre que damos alguna charla en España, es el CERMI europeo, básicamente. Nosotros aglutinamos al Movimiento Europeo de la Discapacidad. Todos nuestros miembros son o bien las organizaciones representativas de la discapacidad en cada Estado miembro de la Unión Europea, en el caso de España es el CERMI, y luego las organizaciones europeas que representan a los distintos grupos del movimiento de la discapacidad, como puedan ser la Unión Europea de Sordos, la Unión Europea de Ciegos, Autismo Europa, Inclusion Europe, que es la que representa a las personas con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. El año que viene, de hecho, cumpliremos 25 años, así que tendremos, si se puede, una gran celebración al respecto, mirando lo que se ha conseguido, pero sobre todo mirando al futuro, lo que nos queda aún por conseguir. Mucho de ello se encuentra en esta estrategia que voy a detallar a continuación, pero para que os hagáis una idea, como mencionaba Luis, nosotros trabajamos en lo que es incidencia política, es decir, nosotros hacemos lobby de la sociedad civil, en nuestro caso, de las personas con discapacidad, las instituciones europeas, intentando que, por una parte, se aprueben legislaciones e iniciativas relativas y principalmente para las personas con discapacidad, pero luego también, y es muy importante esto, introducir la discapacidad en regulaciones que nos afectan a todos como ciudadanos, en los fondos europeos también, los fondos de recuperación, como no podría ser de otra manera. Y esa tarea de inclusión de la discapacidad en estos otros sectores es muy importante, como mencionaré en unos minutos, en temas pues, de transporte, en temas de nuevas tecnologías, en temas de investigación, en todas aquellos ámbitos en los que la Unión Europea tiene competencias, porque, como sabéis, la Unión Europea tiene ciertas competencias que le son propias y luego muchas de ellas, incluidas sobre todo las políticas sociales que son mayormente competencia de los Estados miembros, pues ahí la Unión Europea lo que hace es un trabajo de apoyo, de coordinación, de armonización de todas estas políticas para asegurar que todos remamos en la misma dirección. Entonces, desde el foro, nosotros trabajamos con la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea y muy estrechamente con el Parlamento Europeo, en el que tenemos un intergrupo de discapacidad del que la eurodiputada Estrella Durá es miembro. Es un grupo de eurodiputados, no es un comité, pero es un grupo de eurodiputados que se unen para coordinar actividades relativas a las personas con discapacidad, para que su posición sea más fuerte. Y luego también trabajamos, aunque menos porque nos cuesta más, con el Consejo, que el Consejo es
la institución que une a los gobiernos europeos. Y es, lamentablemente, la institución que es menos transparente, la que a veces menos escucha, muchas veces menos escucha a las organizaciones de la sociedad civil, pero para lo cual necesitamos y tenemos el apoyo de nuestros miembros nacionales que se reúnen con sus ministerios, el CERMI, para intentar cambiar las posiciones de los Estados miembros en el Consejo, porque es muy importante, ya que la Comisión suele ser la que propone y luego el Consejo y el Parlamento los que cambian y tienen que acordar el texto definitivo. Así que durante todos estos 25 años, desde el Tratado de Ámsterdam, que ya reconocía la discapacidad, hasta este año 2021, ha habido mucho progreso en cuanto a materia de políticas de personas con discapacidad. Vemos que cada vez la Unión Europea está más presente en la vida de todos los ciudadanos, pero también en la de las personas con discapacidad. Desde el 98, cuando se introdujo la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida, hasta este año, por ejemplo, donde hemos introducido la accesibilidad en el famoso pasaporte COVID, que ahora está tan en las noticias, y, por ejemplo, en la regulación de los derechos de los pasajeros ferroviarios. Si os interesa ver un poquito un resumen de todos estos derechos que hemos conseguido las personas con discapacidad a nivel europeo, acabamos de publicar recientemente un informe que en la edición anterior se tradujo al español y esperamos que pronto esté también disponible en español. Por ahora solo está en inglés porque acabamos de publicarla. Se llama Your Rights in the EU. Ahora dejaré el link en el chat por si os interesa. Y ahí tenéis un resumen pormenorizado de todos nuestros derechos, más también dónde podemos reclamarlos, porque muchas veces nos sucede que tenemos muy buena legislación, pero lamentablemente luego hay problemas en lo que es la implementación. Uno de los cambios más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos es que finalmente la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad ha sido ratificado no solamente por todos los Estados miembros finalmente, sino también por la Unión Europea. Entonces ahora tenemos una ratificación universal dentro de la Unión Europea, con lo cual están obligados tanto la Unión Europea como todos los países a introducir medidas relativas a las personas con discapacidad. De hecho, la anterior estrategia, la de 2010-2020, se redactó cuando aún no existía esta ratificación universal. Entonces, la nueva estrategia, que de hecho no sabíamos si se iba a producir o no, finalmente, gracias al empuje del Movimiento Europeo de la Discapacidad, la Comisión confirmó que efectivamente iba a preparar una nueva estrategia, ya está mucho más anclada en esta convención y va un poco más allá. También es importante destacar que, claro, los datos deben de empujar a nuestras instituciones, a nuestros poderes públicos a actuar. Hay un 28,4% de personas con discapacidad en la Unión Europea que están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, que es un 10% más que aquellas que no tienen discapacidad. Tenemos una diferencia de empleo del 25% entre las personas que tienen discapacidad y las que no tienen. Bueno, sería al revés, de las que no tienen discapacidad y las que tenemos discapacidad. Hay muchas dificultades en el acceso al Internet, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Más de la mitad de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas alguna vez. O sea, los datos empujan y deben empujar a actuar, y en esos datos nos hemos basado para exigirle a la Comisión que presentara esta nueva estrategia para los próximos años, de 2021 a 2030. En principio, la estrategia que se publicó en marzo, tenemos una valoración positiva, también porque la Comisión, bajo el liderazgo de una comisaria con un rol de comisaria por la igualdad, Helena Dalli, que es de Malta, claro, esto y que cuya hoja de ruta, cuya misión incluye la implementación de la Convención,
ha hecho posible que la Comisión tenga, digamos, un liderazgo en esta materia. Y la comisaria lo que ha hecho, que nos ha parecido muy bien, ha sido un proceso de consulta a todas las organizaciones representativas de la discapacidad, que ha permitido que luego muchas de las propuestas que teníamos se hayan incluido, ahora veremos cómo, dentro de esta estrategia. Así que vemos que sí, que la nueva estrategia va un poquito más allá que la anterior, que está anclada, que tiene sus raíces en la Convención, que refuerza la presencia de las organizaciones representativas de la discapacidad en ciertos mecanismos a nivel europeo que ya existen, pero también que crean otros nuevos. Ahora os explicaré un poquito en qué consiste esto. Y luego, un tema muy importante es que incluye fechas en las acciones que define, aunque no para todas las acciones, porque incluye fechas, digamos, hasta 2024, que es cuando tendremos elecciones europeas otra vez. Y luego vemos que sí que tiene un potencial esta estrategia. Lo que pasa es que, claro, como toda estrategia, depende mucho de la ambición política que tengan nuestros gobernantes. Entonces, claro, nosotros lo que estamos intentando empujar tanto al Parlamento como a los Estados miembros es para que vayan más allá de un poco de las propuestas que ha hecho la Comisión, que en muchos casos no han sido detalladas al pormenor, entonces, pormenorizadas. Entonces, claro, necesitamos que haya esta ambición política, que hayan recursos para ponerlas en práctica y que de verdad se vigile que estas acciones tienen el efecto deseado y que revertamos un poco esos datos que mencionaba brevemente al principio. Entonces, para haceros un poco el cuadro de cómo es esta estrategia, voy a dividirlo un poco en positivo y negativo, y empezando por lo positivo para ser optimistas. Como os decía, es una estrategia muy amplia, incluye ocho capítulos, de los cuales muchas de las acciones han sido propuestas por el movimiento de la discapacidad, aunque luego la Comisión las haya adaptado un poco o diluido un poco con el lenguaje un poco burocrático que se tiene por estos lares, ¿verdad? Una de las propuestas bandera de esta estrategia es la creación, la implantación, porque ya existe, de una tarjeta europea de la discapacidad, que esto se ha previsto para 2023. Esta tarjeta europea de discapacidad, que yo personalmente la tengo porque vivo en Bélgica, estaba implantada como proyecto piloto en 8 Estados miembros, de los cuales uno de ellos era Bélgica, por eso la tengo yo, y lo que permite es que tú, cuando viajes dentro de la Unión Europea, puedas demostrar tu discapacidad sin necesidad de mostrar o de tener que probar que tienes discapacidad. Esto nos permitirá, lo que pretendemos desde el foro es que se reconozca mutuamente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea que tú ya estás certificado como persona con discapacidad y, por tanto, tienes derecho pues, a la asistencia en el transporte, a una reducción, por ejemplo, para entrar en un museo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros lo que queremos es que esta tarjeta tenga una base legal fuerte para que no haya ningún problema en quién la recibe, quién no la recibe, cómo se da, cómo no se da, etcétera, etcétera. Esta tarjeta, la Comisión está estudiando cómo presentarla ante los Estados miembros, porque, como os decía, por ahora solamente está en 8 y es un tipo proyecto piloto, y veremos en 2023 hasta dónde están dispuestos a llegar e intentaremos que tenga, pues, como digo, una base legal importante. Luego, otra de las propuestas de bandera, que así la llaman en la Comisión, es la creación de un centro de recursos sobre la accesibilidad, que se presentará el año que viene, en 2022. Este centro de recursos se ha llamado Accessible EU y lo que va a pretender es ayudar a todos los Estados miembros, a la industria, a las administraciones públicas, a de verdad tener en cuenta e implementar la legislación que tenemos en materia de discapacidad, de accesibilidad. Porque si en algo, y esto es importante señalarlo, si en algo ha avanzado la Unión Europea, sobre todo en la última legislatura, ha sido en materia de accesibilidad. Con la primera directiva de accesibilidad web para los servicios para el sector público, en materia de servicios audiovisuales, de lo que es pues,
pues, televisión y vídeo bajo demanda, en materia de telecomunicaciones y, sobre todo, el Acta Europea de Discapacidad. Entonces, tenemos ahora un buen marco legislativo en cuanto a accesibilidad y tenemos estándares, normas técnicas que ayudan a poner en práctica la accesibilidad, porque la accesibilidad es un tema complejo, que no cualquier persona se puede decir que es experto o experta en accesibilidad, porque al fin y al cabo, a la hora de implementar la accesibilidad en la práctica se necesita tener un profesionalismo, una base técnica importante. Entonces, lo que este centro de recursos va a hacer es poner en contacto a los distintos expertos de accesibilidad en cada ámbito, o lo que nos gustaría a nosotros que hiciera, y luego pues, apoyar tanto a la Unión Europea para seguir avanzando en materia legislativa como a los Estados miembros para implementar toda esta legislación que os comentaba. Nosotros, por ejemplo, desde el foro, lo que habíamos propuesto era una agencia europea de la accesibilidad. Entonces, esperamos que este centro de recursos, que por supuesto no tendrá tanto potencial como habría tenido una agencia, como la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, etcétera, que os sonará, esperamos que este centro de recursos tenga de verdad precisamente los recursos humanos y financieros para de verdad ser efectiva, que no sea una reunión de un año que llega la gente, hola, ¿qué tal?, cuenta su rollo y se va. Entonces, necesitamos de verdad que este centro sea muy efectivo porque tenemos mucha legislación que está implementándose ahora y que necesita de expertos y de compartir este conocimiento técnico. Por supuesto, con el apoyo y con los inputs que demos las organizaciones de personas con discapacidad. Otra de las iniciativas bandera es una serie de recomendaciones en cuanto a la desinstitucionalización, es decir, ¿qué entendemos por desinstitucionalización? Por vida independiente en la comunidad, porque hay muchos países donde este concepto pues, no está tan bien entendido tal y como lo entendemos desde el movimiento de la discapacidad y desde el movimiento de la vida independiente. Entonces, estas guías de desinstitucionalización ahondarán en una comprensión o una armonización de lo que entendemos por ello, por la vida independiente en la comunidad. También, obviamente, el empleo tiene un paquete importante de medidas en la estrategia, en la que se va a poder en red, se va a poder trabajar en red con las agencias públicas de empleo, por ejemplo, así como otras medidas para apoyar a la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado abierto laboral. Y luego también una serie de... esto se presentará en 2022, el paquete de empleo me refiero, y luego, pues por ejemplo, este año han presentado una serie de guías como para hacer que las compras públicas respeten las obligaciones que existen en cuanto a accesibilidad, por ejemplo, porque si hay algo que nos desespera, nos saca de quicio a las personas con discapacidades ver cómo a veces se compran o se abre un nuevo edificio o se inaugura una nueva página web y esta no es accesible. Entonces, la Comisión ha presentado una serie de guías para que los licitadores públicos tengan en cuenta la accesibilidad que ya estaba en la legislación, pero como por ese carácter técnico que comentaba antes de la accesibilidad, a veces no se tenía en cuenta. Otro de los aspectos, otra de las acciones importantes de esta estrategia son una serie de recomendaciones que va a preparar la Comisión en colaboración pues, con el Movimiento de la Discapacidad y con las distintas autoridades con respecto a materia electoral en lo que se refiere a las elecciones accesibles. Esto se va a presentar en 2023, tenemos elecciones en 2024 y aunque la Comisión está preparando o quiere preparar estas recomendaciones, nosotros desde el foro, por ejemplo, en paralelo estamos trabajando con el Parlamento Europeo para proponer una nueva ley electoral, porque aún existen 14 países de la Unión donde hay ciertas personas con discapacidad que están en tutela total o parcial que no pueden votar, por ejemplo. Entonces, con el Parlamento se está preparando una nueva reforma que esperamos que el Consejo que los Estados miembros aprueben.
Luego, en materia de educación, que como sabéis es una competencia más bien nacional, la Comisión ha presentado una serie de acciones con el foco en la capacitación de los profesores, en lo que es en materia educativa, en lo que es educación inclusiva. Y luego, pues, también en el acceso a la justicia, que es otro de los temas que se incluye en la estrategia, no solamente la capacitación de los profesionales de la justicia en lo que se refiere a las personas con discapacidad, sino también, y esto es muy importante, hacer que la justicia sea inclusiva para las personas con discapacidad para trabajar también, o sea, que sea accesible y puedan trabajar en el sistema judicial también. La estrategia, ya para concluir con esta parte, digamos, positiva, tiene muy buenas acciones a nivel interno de las instituciones en sí. Se va a reformar y se va a presentar una nueva estrategia de recursos humanos o un nuevo plan de recursos humanos por parte de las instituciones para que haya mayor número de funcionarios europeos con discapacidad también. Se ha comprometido la Comisión a mejorar la accesibilidad no solo de sus webs y de su comunicación digital, sino también de los edificios de la Comisión. Y luego, para digamos, supervisar y preparar todas estas acciones, la Comisión acaba de presentar, de hecho el plazo se cerró la semana pasada, para las organizaciones que lo deseen unirse a la plataforma, a la nueva plataforma de discapacidad. El foro, por supuesto, hemos postulado a esta plataforma y es, digamos, el foro donde se van a discutir y donde la Comisión va a buscar, digamos, feedback o buscar sugerencias para implementar todas estas acciones y otras que están incluidas en la estrategia. La estrategia propone a todas las instituciones y autoridades de la Unión Europea que se creen coordinadores de discapacidad. Esto es un punto muy importante que nosotros hemos ido destacando mucho, porque a veces parece que la Comisión va por un lado, el Consejo va por otro, el Parlamento por otro. Entonces, necesitamos de verdad que haya una coordinación entre todas las instituciones y esperamos que la plataforma de discapacidad, por supuesto, ayude en este sentido. Pero, claro, necesitamos que tanto el Parlamento como el Consejo, como, por ejemplo, todas las agencias europeas designen, perdón, no me salía el verbo, designen a un responsable en materia de discapacidad que pueda asegurar esa coordinación. Y luego, por último, un pequeño detalle que también valoramos positivamente es que la Unión Europea, como Estado parte de la Convención, ha decidido en la estrategia que para las próximas elecciones del comité de la CDPD se postule un candidato a nivel europeo para ser miembro de este comité. Y luego, obviamente, es positivo el hecho de que, aunque no existan fechas para algunas acciones que serían después de 2024, la Comisión se ha comprometido a hacer una revisión de esta estrategia en 2024 y revisar y, si hiciera falta, incluir nuevas acciones o cambiar alguna de los aspectos de las acciones que no se hayan cumplido, que no se hayan llevado a cabo. En la parte más negativa, ahora voy con la parte negativa, nos ha parecido poco ambicioso el hecho de que solamente exista una propuesta legislativa que no, por supuesto no está asegurada, pero una propuesta legislativa con respecto a reforzar los mecanismos, los organismos, de igualdad en cada Estado miembro. Pues, por ejemplo, tenemos en legislación europea tenemos una directiva de igualdad de trato en el empleo, pues reforzar el papel de estos organismos nacionales para vigilar que esto se cumple, por ejemplo. Hay muchas propuestas, como decía, que les falta mucho detalle. Hay muchas propuestas que ya estaban previstas, pues, por ejemplo, evaluaciones de legislación existente o revisiones de legislación existente que sabíamos que se iban a producir en cualquier caso. Y, bueno, vemos que hay mucha conexión entre esta estrategia de discapacidad y otras estrategias de
igualdad de género, de personas LGTBI, etcétera, etcétera, pero no se especifica muy bien cómo son complementarias, cómo van a conseguir que esta es la interseccionalidad, digamos, pues cuando cómo se va a abordar. Entonces, otro de los aspectos que la verdad hemos visto poco ambiciosos es lo que es la dirección, el liderazgo para hacer cumplir esta estrategia. Nosotros pensamos que el punto focal para la implementación de la Convención debería estar a un nivel más alto dentro de la Comisión, de las instituciones, para asegurarse de que esta influencia jerárquica dentro de las instituciones pues de verdad haga que las cosas se muevan. Y luego pues hay una referencia que nos ha parecido bastante negativa dentro de la estrategia, en la que se hace mención a la Convención de la Haya, que esto no tiene que ver con la Unión Europea, pero que tendría aunque se dice que se hará en línea o teniendo en cuenta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, esto tiene un aspecto negativo con respecto al reconocimiento de la tutela, de la institucionalización, el tratamiento forzoso, la inclusión forzosa en tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estaremos muy vigilantes de que este avance que quiere conseguir la Comisión con respecto a la Convención de la Haya no es en detrimento de los derechos que hemos conseguido al ratificar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia uso de interseccionalidad, vemos que le falta a la estrategia un énfasis mucho mayor con respecto a la situación específica de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y, por supuesto, uno de los asuntos pendientes desde 2008 de la Unión Europea es aprobar por fin una legislación de antidiscriminación, que muchos Estados miembros, pues como ejemplo España, tenemos materia legislativa de antidiscriminación, pero desde 2008 hay una propuesta de directiva de antidiscriminación que el Consejo, es decir, que nuestros gobiernos nacionales están bloqueando desde entonces. Ya llevamos más de 13 años sin tener a nivel europeo una legislación en materia de antidiscriminación. Y luego, pues, como decía también para el Centro de Recursos de Accesibilidad, necesitamos que esta estrategia se acompañe de recursos para hacer el seguimiento también, el seguimiento que se hace de la Convención, el seguimiento que se va a hacer de la estrategia en sí. Necesitamos recursos humanos y financieros para poder verificar que efectivamente las acciones se están cumpliendo y están teniendo el efecto que se prevé. Entonces, para concluir, simplemente decir que sí que estamos satisfechos con la nueva estrategia, es prometedora y sobre todo nos da pie a seguir trabajando, nos da pie a tener a las instituciones activas en materia de discapacidad cada vez más presentes en la vida de las personas con discapacidad, y lo que tenemos que hacer es, pues, por supuesto, seguir ahí, seguir presionando para que todas estas acciones se lleven a cabo de la manera más ambiciosa posible. Ya habréis escuchado que ahora la Unión Europea está embarcada en un proceso de diálogo o de consulta ciudadana que lo han llamado la Conferencia del Futuro de Europa, en la que, por supuesto, las personas con discapacidad tenemos que enviar nuestras propuestas de cómo queremos ese futuro para Europa. Queremos un futuro inclusivo, un futuro de vida independiente en la comunidad, un futuro accesible, y para ello pues, las instituciones tendrán que darle seguimiento a esas propuestas, y si hay que cambiar tratados, se tendrán que cambiar tratados, y si hay que introducir medidas que hasta entonces parecían imposibles, pues se deberá hacer. Entonces, tenemos que seguir trabajando en red, tenemos que seguir empujando, y en esas estaremos en los próximos años. Así que, si hay alguna duda, encantado de responder. Muchas gracias, Alejandro, por desgranar esa cara A y esa cara B, ¿no? Se puede decir así. Esa cara A de la estrategia, y también, como has dicho tú muy bien, la cara B. Y, bueno, pues ver esos seguimientos, esas cuestiones que tenemos que estar controlando de la Estrategia Europea 21. Hay una cuestión, Alejandro, que te quería comentar, y más
en base a lo que hemos estado hablando, es decir, lo que es las jornadas, la Europa de las personas, de la inclusión. Además que desde aquí, desde el movimiento CERMI español, se instó a la Comisión Europea el tema del reglamento de la taxonomía, ¿no? De la Unión Europea, que hasta este momento está solo limitado a aspectos ambientales de la actividad económica, para que realmente incluya los aspectos sociales y de inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Es decir, porque ahí esta lista no va a estar realmente completa si no se tienen en cuenta los objetivos sociales de la Unión Europea, ofreciendo esas cuestiones que es el tema del reglamento de la taxonomía, a los inversores, información clara sobre la dimensión de la discapacidad en las propias actividades económicas. ¿Cómo es posible que si hablamos de una Europa de las personas, una Europa inclusiva, una Europa social, esto que tiene también su importancia, no se modifique por parte de la Comisión Europea? Estamos trabajando en el tema de la taxonomía social. Como dices, es muy importante porque no solo da claridad, porque aquí lo que estamos hablando es de definir parámetros, indicadores que hagan que, por ejemplo, una empresa pueda declararse o pueda autodeclararse no solamente sostenible, como teníamos con la taxonomía en materia medioambiental, sino también inclusiva y con esos valores que Europa quiere defender. Entonces, este es un tema relativamente reciente en el que estamos trabajando y no solamente en ello. O sea, es importante esto pues a nivel. Obviamente la taxonomía social sería importante a nivel de inversiones, por ejemplo, de acceder a fondos europeos. Pues, por ejemplo, si queremos apostar por una industria que sea inclusiva para con las personas con discapacidad, pues tener esta taxonomía sería interesante porque así podemos saber con quién podemos contar y animar a cada vez más compañías a subirse, digamos, a este tren. Entonces, esto es un objetivo muy importante en el que estamos trabajando y me gustaría añadir que no solamente es este, porque, claro, si hay dos transiciones que la Unión Europea está apostando sobremanera, son las de transición digital, por supuesto, y la transición ecológica. Y ahí está pues, el nuevo Pacto Verde, está un montón de fondos en los que nosotros lo que hemos hecho en materia de incidencia política, de lobby, cuando se han discutido estos fondos o este Pacto Verde, es incluir, por ejemplo, no solamente la inclusión de las personas con discapacidad para que se puedan beneficiar de puestos de trabajo en este sector en el futuro, sino también la accesibilidad. Porque, claro, cuando estamos hablando de que se van a dar fondos para renovar edificios, pues dices tú, ya que vais a dar fondos para renovar edificios, incluyamos los requisitos de accesibilidad, para que no solamente se mire si un edificio es más o menos sostenible, sino también al reformarlo, que se incluya que los parámetros de accesibilidad y requisitos de accesibilidad que lo hagan inclusivos a las personas con discapacidad. Es decir, estamos entrando también, y debemos entrar, de hecho, en todas esas discusiones, pues en la transición digital y en la transición ecológica, para que nadie se quede atrás y para que traigamos con nosotros esos valores de la Europa inclusiva que queremos. Así que estamos trabajando pues, en estos frentes donde a lo mejor hacía algunos años no se hacía tanto hincapié. Entonces, es muy buena noticia que las instituciones estén abiertas a tener una visión amplia cuando hablamos de transición digital o transición ecológica. Y la preparación de la taxonomía social es un ejemplo de ello que esperamos esté listo en los próximos meses. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias porque esta cuestión, pues es como dices tú, es importante, ¿no? Y en discapacidad y lo que es preocupa y ocupa todo y la interacción con todos los ámbitos, en todos los sentidos, es trascendental para las personas con discapacidad y sus familias. Alejandro, reitero, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras.
De verdad, ha sido un verdadero placer contar contigo. No será la Gracias a última, vosotros. como tú muy bien sabes. Y ya sabes, que tu tierra está aquí. Cuando puedas venir, te vuelves a venir para acá. Pronto, espero que pronto. Muy bien, Alejandro. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Vale, hasta luego. Muy bien.